Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Habló Macri, Edgardo. Conferencia de prensa anunciada con una semana de anticipación. No hubo anuncios grandes, importantes. No, básicamente a mí me parece que fue, primero, no hablar de crisis, hablar de tormenta. Sí, y cambió. Guardó en el cajón crisis. Y señalar como las tormentas se pasan, ¿viste? Empieza a llover, trueno y después pasa. Esa es la idea, me parece, que quiso instalar Macri, donde no, como vos decís, no hizo muchas definiciones, ¿no? Y viste, a veces la tormenta no es culpa tuya. Porque fíjate que él habla de una tormenta con factores externos, etcétera. Efectivamente, también recordó a Cristina, ni la mencionó, pero hizo alusión a que el tema de la inflación no era solo problema de este gobierno, ¿no? Con algunas cosas, bueno, ahora los vamos a ver detalladamente. Dijo que el año que viene va a bajar 10 puntos la inflación. Ojalá que sea así. ¿Cómo lo ves? Yo digo, ¿para qué hacen pronósticos? Porque vos podés decir, va a bajar la inflación. Bien. Proyectamos una drástica rebaja. Pero después sos prisionero de tus palabras. Y pasó, ¿no?, con el 15% de inflación. ¿Te acordás cuando dijeron el 15%? Después tuvieron que cambiar. ¿Quién es Durán Barba el que le dice esas cosas? No sé, me parece que ahí lo traiciona el hecho de ser ingeniero, ¿viste? Sí. ¿Viste? Los ingenieros quieren ser precisos. ¿Por qué? O sea, el acuerdo con el fondo dice que el año próximo la inflación va a ser el 17% y estamos en una inflación... bueno, y el acuerdo con el fondo dice que este año va a ser 27%. Ya hay que olvidarse, el 27 me parece que ya estamos en un piso del 30. Entonces hizo 27 menos 17 te da 10 puntos. ¿Vamos a escucharlo un poquito? Dale, varias definiciones económicas. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Al crecimiento en el cual veníamos va a disminuir, vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene. No hay que creer que esta tormenta nos va a llevar a una crisis parecidas a las del pasado. Eso no es verdad. Por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación, por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas, y ahora por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad. El objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Bueno, ahí está. No, como está claro que la idea era la tormenta es pasajera. Además, la tormenta es como algo exógeno. O sea, estamos acá y empieza a llover, ¿viste? Exactamente. Ni vos ni yo tenemos la culpa, ¿no? Y el pronóstico a futuro. Digo, ojalá, la verdad que si baja 10 puntos la inflación en este país. Ojalá. Pero bueno, estamos en un segundo semestre. Estamos en un segundo semestre. A ver, ayer se dio a conocer 3,7. Esto está proyectando una inflación piso. Me parece, está Guillermo Nice, vamos a hablarlo con él, del orden del 30 puntos, ¿no? Algunos dicen va a ser 32, algunos dicen que va a ser 29, pero bueno, un piso ahí del orden de los 30 puntos. Es un tema que, digamos, golpea mucho, en especial, hoy analizábamos el desagregado de la inflación y viste que aumentó. Transporte le pega mucho a la gente. Bueno, alimentos le pega mucho a los sectores populares. Medicina prepaga le pega mucho a la clase media. Gasto del hogar le pega mucho clase media también. O sea, fueron aumentos que si vos los desgranás, o sea, son aumentos, viste, como duros. Y bueno, que tienen que ver con esta, como él dice, tormenta de la devaluación, ¿no? Que genera muchas inquietudes puertas adentro de Cambiemos y de los aliados del gobierno. Vamos a preguntar después a Fernando Iglesias a ver cómo se vive esto, ¿no? Cómo se vive esta situación tan especial por la que está atravesando la Argentina. Sí, tenemos un debate que no te podés perder. Está Iglesias, está Cristiano Ratazzi, está Diana Conti, está Omar Príncipe de la Federación Agraria, está Fernanda Vallejo, que es diputada de Unidad Ciudadana, está Gustavo Pose, que de Cambiemos, de intendente de San Isidro, bueno, está Guillermo Nielsen también por ahí. O sea, vamos a hablar con ellos, vamos a hacer un gran debate
de las palabras de Macri. También hay otro tema. Habló, viste, de retenciones. Le preguntaron 2 veces. Sí. Yo te digo una cosa, no sé. ¿Tu impresión cuál fue? Los especialistas en economía, bastante tengo yo con la política. Para mí no me quedó claro si sigue con esta política de baja, porque le preguntaron, él se manifestó en contra de las retenciones. Está el titular de Federación Agraria. Le vamos a preguntar a ver qué entendió él, si estaba tranquilo. Claro, yo a ver lo que te ¿Vos digo. qué entendiste? Yo entendí que no se definió. O sea, que él se definió en contra de la retención. Eso ya está claro. Como diciendo, a ver, la retención es un mal impuesto, que bueno, esto lo dijo en la campaña electoral, después lo cumplió. Pero cuando le hicieron 2 veces la pregunta, la rebaja de la retención de la soja, más o menos fue así. Que va progresivamente, ¿no? Todos los meses medio punto baja. ¿Se va a frenar? Porque esa es lo que está dentro de este acuerdo del fondo, se sugiere. Él no dijo no, nunca dijo no. Habló en contra de la retención. Uno puede inducir que si vos estás en contra de la retención, entonces no lo vas a frenar. Pero nunca dijo no. ¿Sabés qué pasa, Edgar? Yo creo que todavía hay un gran debate dentro del gobierno. Bueno, el radicalismo lo hizo público esta semana, Morales, ¿viste? Él quiere suspender esa rebaja. Efectivamente. Pero también dentro del gabinete, porque, a ver, el gobierno se comprometió a un ajuste fiscal muy fuerte. Lo que quieren ver es si llegan con la reducción del gasto. O sea, la idea es no cambiar la medida, porque hay un compromiso con el campo también lo votó masivamente, por ejemplo en Córdoba lo votó masivamente al presidente, en la provincia de Buenos Aires también. Quieren cumplir con ese compromiso. Ahora, si después de bajar el gasto, esto, lo otro, hace falta plata, van a ir por este tipo de impuestos o por la reforma tributaria, ¿no? Que, digamos, después lo vamos a hablar con Ratazzi, que han anunciado una rebaja de impuestos que se va a cumplir. También, mira, con respecto a la reforma tributaria, hubo una pregunta de un colega del Cronista, bien específica. Dijo, la rebaja del impuesto a la ganancia para las empresas. Viste que había una rebaja si vos reinvertías la ganancia. ¿Se va a frenar? Y ahí también, pelota de la tribuna. Ese es el otro tema que te iba a preguntar ahí. Tampoco hubo definición. Después le sigue teniendo, los pone entre algodones a los gobernadores, a los intendentes. Vamos a hablar con este tema de Pose, por el tema de este acuerdo, ¿no? Para achicar el gasto, para achicar el déficit. Esa es la prioridad. Después pensarían en los impuestos. 66% lo absorbe la Nación, 33%. Cambiaron. Sí, en principio la provincia. Pues la semana pasada decían 50 y 50. Ahora las provincias estaban como locas. 60-33. Vamos a preguntarle después a Conti y a Vallejo cómo ve la oposición esto, si ¿qué pasa es posible en el un acuerdo. ¿no? Exactamente. También me parece que, bueno, lo planteamos de temprano y en la promoción del programa decíamos operación segundo semestre. O sea, la presentación de hoy es más bien política, decía, acá estoy yo. Creo que la traducción es, esto va a pasar, es una tormenta, la inflación va a bajar. Es como la idea, viste, el segundo semestre o lo peor ya pasó, pero más moderado después de los porrazos que se pegó. Renovaron la LEVAC, el dólar se mantiene. Hay que preguntar a Ratazzi después, ¿te acordás que él estaba contento con ese dólar que pisó casi los 30? A ver si con este dólar también está contento. Claro, sí. Bueno, fue el precursor, ¿viste? Ratazzi dijo, dólar tiene que estar 26, 27 y fue ahí. Algo sabía, me parece. Bueno, arrancando con una operación segundo semestre para tratar de recomponer, hay una preocupación por la caída en las encuestas, ¿no? De Macri, de María Eugenia Vidal. Básicamente de ellos, ¿no? Vidal sigue estando bien, pero varios puntos abajo. Macri parece que logró un piso que estaría en el 40%, pero no tiene nada que ver con los indicadores del año pasado. Hablando de Vidal, hoy hubo un escándalo, ¿no? Sí, un escándalo que salpica a la provincia, afecta a la provincia de Buenos Aires. A ver, históricamente la Argentina está llena de escándalos de aportes trucho, de campaña, blanqueo de plata, de corrupción en la campaña. Esta vez le tocó a la provincia de Buenos Aires, afecta al gobierno de Cambiemos, a Vidal. ¿Por qué? Porque se descubrió una denuncia, una investigación periodística, aportantes truchos. La plata está, pero el aportante dice, yo no estoy afiliado, yo no tengo nada que ver y figuro en una lista aportando plata a una campaña. Bueno, vamos a tener todo. Hay una investigación especial de Sergio Farela. Sí. Así es, Marcelo, porque vamos a contar los diferentes frentes judiciales que hay por los aportantes falsos y además cómo fueron las maniobras denunciadas justamente. Bien, y bueno, hablabas del tema de inflación y Marina parece que salió de compra. Salió con el changuito, sí. El tema es cómo volvió ese changuito, ¿eh? Volvimos a hacer el relevamiento de precios 2 meses después.
estábamos controlando algunos precios, 3,7% de inflación. Vamos a ver cómo nos dio la cuenta a nosotros y cuáles son los aumentos, que se vienen. Bien, bueno, nos metemos en el debate en las dos voces, como todos los miércoles, todas las voces, todas las opiniones. Fernando, ¿cómo está viendo este momento, este discurso de Macri? Me parece que es un discurso realista que refleja, por un lado, la dificultad por la que estamos pasando. Es una situación difícil que afecta al plan original, que implica que muchos objetivos que pensábamos alcanzar más rápidamente se van a alcanzar más lentamente y va a tener un impacto en la población, pero también lo pone en su justa dimensión. Acá no estamos ni en el 2001, ni en la hiperinflación, ni en el Rodrigazo, ni mucho menos. Me parece que en ese sentido el gobierno demostró claramente su capacidad de manejo de la economía. Y bueno, vamos a tener, como dijo el presidente, un par de trimestres complicados. Veníamos de 7 trimestres de crecimiento consecutivos, ¿no? Yo veo mucha gente preocupado por lo que va a venir, que nunca reconoció que el país había salido de la recesión. Teníamos 7 trimestres consecutivos de crecimiento, baja de la pobreza, baja de la desocupación, baja de la inflación. Ahora vamos a tener un trimestre complicado, quizás 2, y después estamos seguros de que la economía... ¿Es tormenta o crisis? Me parece que es claramente una tormenta. Me parece que se juntaron toda una serie de factores que son fáciles de explicar. El petróleo se fue prácticamente al doble. La Argentina, lamentablemente, nos dejaron en una situación de déficit energético, entre los muchos déficits, el fiscal, la balanza comercial, también nos dejaron déficit energético. El petróleo se fue al doble, subieron las tasas en Estados Unidos, 8.000 millones de dólares quedaron en la sequía, todo eso se juntó. Como el propio presidente también admitió, ha habido problemas de coordinación en el equipo económico que se han ido corrigiendo, se ha cambiado la estructura, pero estamos seguros que vamos a salir, que estamos seguros también del apoyo de la gente y estamos seguros también de que los agoreros no van a tener razón, como no la tuvieron. Yo no sé si recuerdan, el año pasado, cuando antes de las elecciones se hablaba de el segundo semestre no llega, la gente no tiene plata y qué sé yo. Después la gente dio una opinión muy clara de lo que pensaba de todos los que hacían pronósticos agoreros y, en mi opinión, algunos de ellos muy interesados, muy parciales y muy fuera de lugar, ¿no? Diana Conti, desde la vereda de enfrente, ¿cómo lo ve usted? Yo no entiendo el para qué de esta conferencia, no dijo nada. Él vive diciéndole a la gente que no llega a fin de mes, que va a salir el sol. Es una falta de respeto de parte de un presidente. Y a mí lo que me hizo recordar es, porque él habla del pasado y habla del futuro, pero en el presente hay gente que está sin empleo, gente que no llega a fin de mes, que la está pasando muy mal, que está angustiada. Ya la clase media está siendo afectada. Bueno, con Cristina Fernández de Kirchner los meses eran de 40 días. Con Mauricio Macri los meses a duras penas son de 15 y para algunos no hay día con sol nunca. Fernanda Vallejos, usted que maneja números, ¿es posible bajar 10 puntos la inflación el año que viene? Con esta política seguro que no. Yo lo vi con preocupación al presidente porque, a ver, o me parece que o bien no tiene idea de en qué país está parado ni qué es lo que está pasando con la economía. Si tiene idea, no manifiesta tener idea de cómo hacer para resolver, si es que tiene el diagnóstico. Y si tuviera el diagnóstico, evidentemente no tiene la voluntad política de resolverlo. No tuvo el presidente, por ejemplo, una sola expresión referida a lo que es el principal problema económico del país hoy, que es lo que nos ha llevado a esta crisis cambiaria que se ha trasladado ya, obviamente, a lo social, porque la repercusión que estamos viendo en esos números de inflación que empujan a millones a la pobreza, que afectan la calidad de vida de un montón de argentinos y de familias argentinas, tiene que ver con el frente externo. No hay una sola alusión a la cuestión. Y la verdad es que para resolverlo necesitamos una política comercial inteligente que este gobierno no la tiene, todo lo contrario. Tiene una política de apertura irresponsable que nos deja con un déficit comercial récord. Necesitamos algún tipo de política también inteligente en materia de control de la fuga escandalosa de capitales que nos está vaciando la economía de dólares. Y necesitamos además una política racional que satisfaga, que permita abastecer esa oferta de dólares cuando el gobierno ha generado las medidas
medidas administrativas para que los dólares genuinos que produce nuestra economía a través de las exportaciones, que no alcanzan, pero bueno, algo es algo, ni siquiera ingresen a nuestra economía, y ni hablar de tener una legislación en materia de combate de la corrupción offshore, porque bueno, eso el gobierno no lo va a hacer por más que la Argentina pierda 21.000 millones de dólares al año, porque ellos son protagonistas de esa misma corrupción offshore. No, digo, le habías pedido cifras. ¿Escuchaste alguna? Porque siempre estamos con esto, ¿no? Es raro. Se fugan los dólares, resulta, dejaron 25.000 millones de dólares, en este momento las reservas son más del doble, ¿no? Esas son 2 cifras. ¿Alguna cifra? Se fugaron desde que Macri asumió hasta aquí 45.000 formación de activos externos en términos netos. ¿A qué llamas se fugaron? Formación de activos externos en términos netos. Dólares que se fueron por fuga del circuito productivo de nuestra economía. Más de 45.000 millones de dólares. Vos decís que se duplicaron las reservas. Bueno, ahora perdimos mucho, Perdimos, dilapidó. Y la afirmación esa dilapidó tristemente el Banco Central. ¿De dónde sacás la cifra de 45.000 millones de dólares? Del Banco Central de la República Argentina. Vos no sabés sumar y restar. Andá al anexo estadístico del balance cambiario y vas a encontrar los numeritos que te dan ese número preciso. No, me los da el Banco Central. No hace falta que vos me los dé, Fernando Iglesias, que tampoco sos economista. Bien. A ver, Cristiano, usted dijo dólar a 26, casi lo matan, pero hoy el dólar está a más de 28. A ver, con el dólar a 20 terminaba matando a todas las economías regionales. Era imposible exportar seriamente en el sector industrial desde Argentina y por suerte fue a 26, con lo cual empezaron los llamados de vuelta, exportemos, tenemos capacidad, la Argentina empieza a estar de vuelta en el mundo. En el mundo de hoy, si no exportás y creás dólares genuinos con la exportación, ¿de dónde salimos de este apretón que tenemos de falta de dólares? Porque no estábamos exportando más, la única que entraba era plata financiera y obviamente empezó a entrar mucho menos y además perdíamos trabajo, porque cuando vos no producís, yo soy un metalmecánico bruto, me gusta ver la producción de fondo, no soy un unicornio ojalá, pero no es mi gestión, ya es otra generación. Pero como metalmecánico bruto necesitamos poder exportar más, porque es la única manera de lo cual salimos. Si el país fuera riquísimo, podemos también permitirnos de dejar algunas exportaciones. Hoy tenemos que sacar la exportación más marginal que podemos crear, tenemos que poder hacerla, porque esa nos crea un puesto de trabajo más, 2 más. Y lo mismo en la cuestión de las retenciones. El potrero marginal, si le das el precio a full, va a producir algo, lo suficiente para que produzca. A ese momento, con ganancia, vas a ver cómo limpiar el hecho que necesitas más plata. No retención, no frenar la rebaja de retenciones. No, retenciones a pesar de que usted es industrial, porque yo siempre hay una yo tenía también las retenciones hasta cuando llegó Macri. Entonces, seamos bien claros, cuando se empieza a poner impuestos distorsivos, al momento siguiente vuelve el ingreso bruto, que en teoría en 3 años desaparece. Es un impuesto totalmente distorsivo. Con eso va desapareciendo el impuesto al cheque y en retenciones considerémosla desaparecida. O sea, ¿lo ve bien a Macri usted, Ratazzi, en el fondo, digamos, más allá del...? Veo que está haciendo las cosas correctas para ir hacia un país normal y serio, sin impuestos distorsivos, y viene con una carga fiscal enorme y evidentemente un déficit fiscal muy alto. Las 2 cosas juntas es difícil reducirla, pero está haciendo lo posible para reducirla. Omar Príncipe, ¿a ustedes en la Federación Agraria les quedó claro o tienen dudas si el gobierno va a seguir con las bajas retenciones o van a suspenderse? Escuchándolo hoy a Macri. Confunde a la opinión pública y a los productores que el presidente de la Nación toda la semana salga a ratificar el tema del esquema de retenciones. Hace 10 días atrás nos recibió el presidente Macri a las 4 entidades y en esa reunión nos dijo, bueno, no va a haber retenciones para el trigo, que se hablaba, no va a haber retenciones para el maíz y no se va a cambiar el esquema de retenciones, la rebaja de retenciones para la soja. Posterior a eso, bueno,
miembros de la Alianza Cambiemos han salido a pedir el tema de retenciones. Un gobernador de la Alianza Cambiemos ha salido a plantear el tema de retenciones. Entonces, creo que lo que se necesita es un poco de previsibilidad y que la Alianza Cambiemos tenga un discurso único, porque realmente esto es lo que le puede sacar de la incertidumbre permanente que tenemos los productores agropecuarios de cuál va a ser el esquema para adelante. Y decirte que desde la Federación Agraria nosotros venimos planteando el 27 de marzo, en plena situación, acuérdense, porque ahora algunos economistas empezaron a hablar de los números del campo y lo que hemos perdido en el campo. Nosotros el 27 de marzo tuvimos una audiencia con el jefe de gabinete, con Marcos Peña, y en esa reunión le decíamos ya, en plena situación de sequía, que estábamos en emergencia financiera, en emergencia económica, además de la emergencia climática, en una emergencia productiva, y que para los pequeños y medianos productores, que son los más vulnerables, necesitamos una quita de retenciones. Esto, digo, se ha agravado con todo lo que ha pasado desde el 27 de marzo en la Argentina hasta la actualidad. Pero tienen duda ustedes, ¿no?, del tema de retención. Claro, por supuesto. Digo, creo que necesitamos que la Alianza Cambiemos tenga un solo discurso. Porque hoy Macri no fue, o sea, él habló en contra de las retenciones, pero no dijo no a las preguntas. Sí, y además, digo, para que la opinión pública sepa también que, y desde la Federación Agraria venimos planteando la necesidad de hablar, porque no es el único problema que tenemos el tema de las retenciones. Claro, las economías regionales... Ahora vamos a volver con el debate. Quería agregar algo, Iglesias. No, digo, creo que la gente recuerda de qué lado de la barricada en la época de la batalla de las retenciones, que fue hace 10 años, estuvo Cambiemos, ¿no? Yo diría como resumen de esto, bienvenidos a un país que intenta ser normal. Es normal que en una alianza de gobierno haya diferentes voces. Basta de discurso único, basta de una persona decidiendo todo y todo el mundo acatando las locuras más grandes. Y más allá del tema específico de retenciones, más allá de la decisión tomada, que se tome lo que fuera, digo, un país normal discute esto. Estamos hablando de la baja de medio punto. Cuando venimos de 12 años donde al que se le ocurría venía, te metía las retenciones móviles y te lo subían 15 puntos y te metían retenciones al trigo y a todo lo demás. Entonces, podemos discutir qué es lo mejor para el país, y medio punto más a medio punto menos. Pero lo más importante, en mi opinión, es que estamos en un país normal, donde podemos opinar, donde hay una alianza política que está de acuerdo en los lineamientos generales, pero puede tener discrepancias en algún punto en particular, y donde el sector productivo necesita certezas, y la certeza es que la variación es de medio punto, no de 15 y de 20 puntos, ¿no? Me parece que es un poco injusto, porque este gobierno ha sufrido muchas críticas por bajar las retenciones. En el tema de las retenciones es un factor dentro de la economía. Está muy claro eso. Y no digo que no estemos, pero un país normal no es solamente por el tema de retenciones. En ningún país del mundo estamos pagando las tasas de interés del 70% como pagamos los productores cuando queremos financiarnos. Bueno, sí, en este país. Esto no es un país normal, con una tasa de interés de un 70%. Tenés mala memoria. Acá la tasa de interés era de 100 con Dualde. Para salir de una... ¿Me dejás? No. Bueno, puedo decir que en ningún país del mundo. No, en este país... En un país normal, un país normal no se paga una tasa del 70%. Estamos en una situación de emergencia con una medida provisoria que se va a tratar de sacar lo antes posible. Te recuerdo que en este país se pagó 140% con el gobierno de Dualde. Y después le metieron a ustedes las retenciones de 35%. Entonces... tenemos dificultades, pero tenemos dificultades todos los argentinos. El gobierno me parece que ha sido, no por generosidad, sino por reconocimiento de la importancia que tiene el sector agropecuario, muy justo en bajar drásticamente las retenciones de entrada. Entonces, lo que estamos discutiendo es razonable y tu posición es razonable. Me parece que es importante que la gente perciba la diferencia entre una discusión razonable y las locuras de las que venimos. Eso es lo que... A ver, Fernando, ahora vamos a hablar con Nilsen, está Pose también. ¿Sí? No sé si se llega a ver porque es muy oscuro, pero esta línea azul lo que marca es la evolución de un índice de insustentabilidad externa, y la verdad es que hablando de normalidad, estar
al borde de llegar a los niveles que teníamos en materia de insustentabilidad en junio del 2001, no es propio de un país normal, como no es propio de un país normal endeudarse en 140.000 millones de dólares, como no es de un país normal ir a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional. El índice de riesgo país es menor que el que dejaron ustedes. Del riesgo, no señor, estás equivocado. El índice de riesgo país está muy por encima del 2015. El índice de riesgo país creció en la Argentina en el marco de esta tormenta que ustedes dicen. Por supuesto, mucho y aún más así que en el está por resto debajo de los del países 2015. emergentes. ¿Por qué? Aún así por abajo del 2015. Porque son las políticas económicas de este gobierno las que nos tornan insustentables y necesitamos un cambio urgente en la política económica, que no es ir a buscar al Fondo Monetario Internacional para traer más de lo mismo y para agravar los problemas que ya tenemos. Por cierto, en un acuerdo, Marcelo, inconstitucional, ilegal, por el que yo misma en persona me he presentado como diputada de la Nación ante la justicia con un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, porque entre otras cosas tenemos que evitar con urgencia que se desguace el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y se liquide nuestro sistema previsional, amén de las tierras fiscales, amén del vaciamiento de las empresas públicas y del patrimonio de todos los argentinos que se está poniendo en juego. Bienvenido a un país donde hay Estado de Derecho. Me disculpa un minuto. Ahora vamos a hablar con Guillermo. Quería preguntar a Pose. Y Pose, ¿ustedes cómo lo ven? Digamos, ¿usted integra Cambiemos? ¿Hay internas en Cambiemos? No, lo que hay es una coalición fuerte, sostenedora, tal cual es el mundo moderno, en el cual puede haber distintos partidos, distintas opiniones que tienen su presidente, que sostienen ese gobierno, y puede haber una diferencia de opiniones. El que decide, al final de cuentas, es el presidente de la Nación. Respecto de una duda que puede haber en el sentido de que alguno de nuestros gobernadores, por ejemplo, puede hablar de cómo tiene que ser el cronograma en las retenciones. Hasta ahora lo que yo veo es un esfuerzo muy grande de un presidente que gana cumpliendo lo que dice en la campaña electoral, lo sostiene a lo largo de 2 años y medio y ese esfuerzo lo sigue haciendo, que es el esfuerzo de cumplir con el campo y entender que lo más importante es extender, lo decía recién Ratazzi, lo decía Fernando Iglesias, extender de alguna manera la frontera agraria. El desafío es de qué manera hacer que a mayor cantidad de kilómetros y a distintos climas se pueda seguir produciendo y que eso sea motivo de exportación. El país lo que necesita es divisas y por eso se eligió el hecho del sostenimiento de la cuestión de lo del campo y que eso dé lugar al nacimiento en las regiones de la agroindustria que dé la posibilidad de detener la llegada de nuestros compatriotas acá a la mega ciudad, al Gran Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y darle la oportunidad a todos. Se trata exactamente de eso. Iglesias le daba la bienvenida a los debates internos en las coaliciones gobernantes. Ahora, acá eran gobernadores y radicales los que plantearon esto. Como Carrió en su momento planteó el tema del aumento de luz, ahora son los radicales los que dicen... Si ustedes me dicen, yo soy convencional nacional del radicalismo por la provincia de Buenos Aires. Si ustedes me dicen la posición del radicalismo, la eliminación de las retenciones, le digo no, de ninguna manera. Puede haber opiniones respecto del cronograma en cualquiera de los partidos políticos del escenario nacional, porque la situación no es la misma, porque pasó lo que tenía que pasar. Siempre decíamos en la época del kirchnerismo, ¿qué era lo que ocurría si había una sequía? La hubo. ¿Qué era lo que ocurría si había una situación en el orden regional que alterara el funcionamiento de los países de esta región y el tema del Mercosur? Bueno, ocurrió. Entonces, lo que me parece es que tiene que haber un acuerdo de Estado, que el motivo y la cita del acuerdo de Estado va a ser la confección del presupuesto nacional. Y ahí está la oportunidad donde presidente, gobernadores y por ende ahí van adentro los municipios, van a tener la oportunidad de saber dónde están. Ahora, Gustavo, digamos, la gente de Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria está muy crítica, dice que las cosas andan muy mal. Bueno, y hay muchos que no son pertenecen a este partido y también dicen que el gobierno como perdió rumbo y obviamente el conurbano está complicado. O sea, usted es intendente. El gobierno no perdió el rumbo, pertenezco al Gran Buenos Aires. La situación es difícil, estamos hablando de este lugar y pensando en toda la gente que la está pasando mal y entendiendo de que se trabaja para que justamente puedan salir de esa situación. La razón del mensaje del presidente Macri es esa, es poder dar el rumbo, la claridad respecto de la cuestión de lo del rumbo y darle el significado al esfuerzo y qué viene después del esfuerzo. O sea, básicamente él dijo el rumbo no se cambia. Correcto, y el rumbo, a ver,
el país gasta más de lo que produce y de lo que recauda. El país durante 70 años hizo eso y ahora no hay más. El país tiene que acceder de manera programada, pero no estaba dentro de los planes. Se produce esta tormenta, no se quiso hablar de crisis. Bueno, ¿por qué? Porque se intenta dar el optimismo necesario, pero sí, se produce una crisis y en el medio de esta crisis acceder a lo que todos los países acceden, que es al acuerdo con el Fondo Monetario, que era a lo único que se podía acceder toda vez que no había acceso a los mercados. Muy bien. Y aparte los mercados se habían vuelto imposibles porque la principal potencia del mundo era la que estaba en mejores condiciones respecto de esto, que son los Estados Unidos. Bueno, ese es el camino y el rumbo que marca. ¿Lo marca para qué? Para poder sostener y mejorar las condiciones de los argentinos. ¿A través de qué? A través del acceso al trabajo. ¿Dónde lo plantea? El acceso en los polos de desarrollo regional que den trabajo y que produzcan divisas. Ya volvemos. Ahora seguimos. Vamos a hablar con Guillermo Nielsen, a ver, economista, él sabe lo que es negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tormenta o crisis? No, es una crisis. Es una crisis con un desmanejo muy fuerte del gobierno del sector externo y el tipo de cambio durante todo el primer semestre, ¿no es cierto? Por suerte, y vamos a lo positivo, con el cambio de autoridades en el Banco Central empieza a haber alguien que entiende del mercado. Entonces Toto Caputo, no digo que tiene superada la cosa, pero esta semana, la semana anterior, logró aquietar las aguas. Y acá hay que cruzar los dedos porque tiene un margen extremadamente estrecho para poder llegar exitosamente al año que viene, que sería lo deseable, ¿no es cierto? Acá hay un problema muy serio con el nivel de Levax, que es realmente muy grande y es una fuente de inestabilidad y en cualquier momento puede tener un derrame sobre el tipo de cambio. Básicamente hay también una situación generada recientemente de un exceso monetario. Y este exceso monetario es el que no va a permitir en el corto plazo tener menores tasas de inflación. Ayer, bueno, ahí la tenemos, 3,7, fue la 3, más alta de los últimos 25 meses. Sí, pero el problema no solo es eso, mayorista fue mucho más alto, 6,5. sino que en la perspectiva es que esto no va a ser del 3,7 si todo anda bien, si se pueden manejar en este sendero estrecho que les estoy diciendo, sí. Pero igual va a ser muy alto. La inflación está muy alta, las proyecciones van... La de mínima hoy nos está dando 32%, 32 al 34, lo cual a su vez va a tener repercusiones en la relación con el fondo. Yo dije que el piso es 30, entonces. Yo creo que hoy sí. Yo creo que hoy sí. Hay que ver de qué manera muerde la política monetaria en el segundo semestre como para ver si puede moderar algo la inflación. Pero hoy, tendencialmente, estamos yendo al 32, 34, en ese margen está. Para hacérsela sencillo a aquel que está viendo y que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, ¿cómo se puede bajar? No. Vean, acá se han utilizado distintos tipos de alquimia sin éxito. A mí me hubiese gustado mucho que hoy el presidente de la Nación hubiese hablado del Banco Central. La madre de las batallas para el desarrollo de la Argentina es eliminar la inflación. Y eso va a requerir un trabajo muy serio en el Banco Central. De eso no habló. Habló de la otra gran frontera de crecimiento. Una frontera para mí de crecimiento es un buen trabajo en el Banco Central que elimine la inflación y eso se puede hacer. Argentina es de los pocos países ¿Qué es un en buen el trabajo? mundo. Un buen trabajo. Bueno, yo me opuse, o digamos, me manifesté absolutamente en contra de haber recurrido al Fondo Monetario Internacional. Me pareció realmente fuera de lugar, dada la situación que había, que no era tan mala como para ir corriendo al fondo. Pero bueno, eso ya está. Es muy interesante, sobre todo para este gobierno, que es un gobierno que no tiene ministro de Economía, que no tiene una hoja de ruta clara en la parte económica, es muy interesante que, por lo menos ahora, tienen un acuerdo stand-by. Y un capítulo fundamental del acuerdo stand-by es el fortalecimiento, esto es medio abstracto, ¿no? Pero es el fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tesorería rescate todos los papelitos de colores de
digamos, las letras intransferibles que le fue encajando especialmente el gobierno anterior, concretamente. Hubo 2 gestiones, 2 presidencias del Banco Central que fueron, en ese sentido, nefastas. Esto hay que recuperarlo, está puesto por escrito, ya tendría que haber empezado en junio, pero todavía no empezó. Pero esto es muy importante. Nosotros tenemos que volver a que, digamos, cuando haya negociaciones colectivas, el tema inflacionario no influya. Si logramos una Argentina sin inflación, e insisto, es lograble si la gente se focaliza. Si están perdiendo el tiempo y se distraen y se creen que están en la Reserva Federal, con la Taylor Rule, como fue el caso de la gestión anterior en el Banco Central, bueno, evidentemente no vamos a ninguna parte. Ahora, hoy el presidente habló de que la inflación va a bajar 10 puntos. Me parece que es una lástima que haya hecho eso. Yo creo que es muy importante la credibilidad de la palabra presidencial. Me parece que fue innecesario meterse en esas honduras, ¿no? Yo hubiese aconsejado algo que se ha repetido varias veces, ¿no? No, porque además venimos que no se pega una. Estaban con lo máximo era metas de inflación. Se pifiaron todas las metas de inflación y se siguieron pifiando. Cosas que se cambiaron en diciembre se han seguido pifiando. Entonces me parece que acá, y en esto me parece que el gobierno no hace un buen trabajo de preservar la figura presidencial. Ahora, el hecho de que el gobierno, digamos, del inicio, me imagino con el aval del presidente, fraccionó tanto, ahora hay 19 ministerios, ahora se fusionaron un par, no eran 23 en su momento. Y uno ve las encuestas, ningún ministro, o sea, ninguno puede levantar cabeza porque todos están... Por eso no lo obliga al presidente a hablar él y a pegar, digamos, y a tener un desgaste político. Parece que sí porque además se le quemó bastante el fusible Peña, ¿no es cierto? Peña medio que cumplía el rol de ser el que hacía el fronting en la comunicación. Bueno, ese fusible está muy chamuscado. Entonces, ¿Por qué? ¿Por la crisis usted piensa? Por la crisis, o sea, ¿qué inicia la crisis? La conferencia de prensa que presidió Peña el 28 de diciembre del año pasado, diciéndole al Banco Central lo que tenía que hacer en tasa de interés y en tipo de cambio. 2 errores. Pero bueno, de todas maneras, creo que, si me permiten una cosa, lo de retenciones, yo no lo escuché al presidente tan escurridizo. A mí me parece que fue muy yo lo escuché muy tajante. Ahora, si hay opiniones distintas, quiere decir que algo... O sea, Omar Príncipe que se puede ir tranquilo. Bueno, yo creo que se puede ir tranquilo en la medida que siga trabajando como siguen trabajando. O sea, cuando yo era jovencito y estaba muy cerca de la cuestión agropecuaria, era impensable la coincidencia en programas y en acción de la sociedad rural con Federación Agraria. Yo vengo de aquellos años. Bueno, señores, el error cometido hace 10 años atrás, donde se pretendió poner una retención móvil, unificó a todo el espectro de organizaciones del sector agropecuario y justamente ahora coinciden y se ha revivido el tema en una forma muy fuerte por algunas declaraciones muy improcedentes, porque además no estamos hablando de mucha plata. Acá el problema que tenemos de plata es gigantesco. Ahora, tenemos un esquema de seguridad social que este año va a tener un déficit de 500.000 millones de pesos. Todo el esquema jubilatorio es prácticamente infinanciable. Y en esto tenemos que trabajar juntos todos. Todas las miradas políticas. Este es un problema que va más allá de los colores políticos. Pero cuando uno escucha eso, dice otra vez los jubilados variable de ajuste. No, yo no digo que sean variables de ajuste. Yo estoy planteando que es un déficit realmente extremadamente difícil de financiar. Perdóname, ¿no? Discúlpame una discreción porque me parece que estás haciendo, Guillermo, contabilidad creativa. Al día de hoy, en realidad al día 7 para ser precisa de este mes, del presupuesto de seguridad social llevábamos ejecutado
el 48,06%, si no me equivoco, bueno, para espera, ser precisa. Espera Es fin de decir año, espera que fin de año y lo sí, charlamos. Es decir que sí, no, porque vos estás diciendo que es deficitario y Yo la no verdad vine, es que tenemos perdóname, menos yo no- de la mitad del yo presupuesto no vine a ejecutado debatir, yo no vine a y nos debatir. quedan 5 meses por Yo no voy a delante, debatir. con lo cual Vamos a el escucharla presupuesto y- está muy equilibrado, no hay déficit. Lo que hay sí es una, me parece importante, voracidad de algunos intereses privados del poder económico Yo no hablo de eso. Yo no hablo de hacerse del patrimonio que está en manos del Fernanda, Fondo de Garantía del yo ANSES. de eso no hablo. Pero Eso no hablo. Al el contrario, argumento, al el contrario, argumento el fallido argumento que vos estás no- dando, no que es no se fallido. condice con lo Lo que que estoy dice diciendo nuestro es que es presupuesto mínimo. nacional, Aún yo no estoy de acuerdo. sirve de justificación, Guillermo, para alimentar la voracidad mira, de esos intereses. Las acciones y los bonos que tiene el ANSES son de los contribuyentes, no son del Estado. No son del Estado. Por eso Y el además, Estado no con puede toda la discrecionalmente hacer uso de eso con para toda la cubrir gastos furia, corrientes. son 100.000 millones de pesos, que es una Los cosa que no es nada. fondos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es más que las reservas del Banco Central, son alrededor de 60.000 millones de dólares que Bueno, tiene el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Vos decís, yo estoy pensando en los flujos. Yo es estoy una pensando- joya de la abuela Perdón. muy grande y Sí, apetecible. que no se sabe qué hacer con la joya de la abuela. Pero estoy hablando de Es los la flujos. que le da sustentabilidad a nuestro flujos- sistema previsional. Perdón, A la estás hablando de jubilación de nuestros acciones y bueno, estoy hablando jubilados y de a la flujos, jubilación de los no de futuros vender ju- eso. Yo no ¿Cómo? estoy hablando de los flujos, Fernanda. No estoy hablando de la bueno, realización. está bien. Pero aquí se está hablando de liquidar el stock, justamente para cubrir Mira, flujos. Fíjate qué despropósito. No, pero es bastante ambiguo eso en el fondo en el dice fondo- de como vender las acciones de las empresas privadas, Sí, pero parecería, no es, digamos, o que no es parte. todo. Que no, es todo es el parte, fondo. parte. En fin, es todo un tema. Hay dos momentos en que el fondo habla de esto. En el trabajo del viernes está con toda claridad, pero antes habló también de venir con los contadores a examinar eso, porque es muy difícil, porque el Estado ha usado el fondo ese como si fuese propio. Lo ha usado para distintos programas, qué sé yo, y ese no es un fondo que es plata de pertenezca todos al nosotros, Estado. digamos. Eso nos pertenece a los que aportamos a la Ahora, CFJP. ¿Cómo? Para fútbol para todos, digámoslo. Por ¿no? ejemplo. Los protectores de los jubilados que cuenten que lo usaron para fútbol para todos, ¿no? Venimos del Mundial y se hicieron las transmisiones, 20 millones de dólares menos costaron menos que la transmisión anterior. Para eso Claro, se es usaba. Estos son los defensores de los jubilados. Yo, hablando de para todos, un último comentario, porque justamente me preocupa que acá de para todos no se ha hablado, me incluyo porque hemos hablado de grandes números, pero la gente está completamente ausente de este debate que estamos teniendo después de los números de inflación, 3,7 el nivel general. Sí, en la sí. provincia de Buenos Aires, 3,9. Estamos hablando de 4% mensual de inflación. Imaginemos lo que es eso. Hoy, y lo escuchaba con atención lo que Un poco decía de memoria, Pose, nada ¿no? más, porque muchas Y veces había ustedes traído, mira, tuvieron meses mañana peores vamos a que eso. presentar este proyecto que lo traje, después te lo dejo, Marcelo, si lo querés mirar, donde estamos poniendo algunas de las cuestiones que necesitamos que son urgentes y que entendemos que es parte de la solución que hoy necesita, de las soluciones urgentes. No estamos hablando de los problemas de fondo, que es el frente externo al que me refería antes, pero acá estamos insistiendo con terminar con los despidos, estamos planteando una serie de medidas para recomponer el salario mínimo vital y móvil, para recomponer los ingresos jubilatorios y de los beneficiarios de la seguridad social y para generar un marco de actualización automática en base al costo de la canasta básica total de cada uno de esos ingresos. Y lo escuchaba a Pose diciendo de las cosas que teníamos que hacer y en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, la verdad que si eso es así, me encantaría que el oficialismo en la Cámara de Diputados, que vos lo sabés, Iglesias, no se generalmente ciñe a discutir absolutamente ninguna propuesta de la oposición, se siente a discutir propuestas como estas que tienen que ver con todas y todos. Iglesia, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué cosa? Los planes del Club del Helicóptero y los veo como lo que son. Intentos permanentes de quebrar la estabilidad financiera del Estado y de volver ellos a hacer el desastre que hicieron. Porque yo admito todas las opiniones, pero hay dos tipos de opiniones que realmente me ponen, debo reconocerlo, un poquito nervioso. Una es las opiniones de los que critican todos, de los que hace poco decían atraso cambiario, ahora dicen devaluación. Bueno,
el dólar en algún lado tiene que estar. Disculpame, Iglesias, pero me cansé de tirarte propuestas en este programa y vos hablás de... Las propuestas de ustedes son siempre las mismas. Criticar esa de voz financiar al y Estado. criticás a una gestión de gobierno que hace no sé cuánto tiempo que ya no gobierna más en lugar de discutir lo que nos está pasando a los argentinos ahora. ¿Sabés una cosa, Fernanda? De todos los problemas que se están mencionando, el problema del... Primero, es difícil de creerles a los que hicieron campaña en el 2015 diciendo que se iban a sacar todos los subsidios, se iban a quedar sin planes sociales, se iba a privatizar YPF, se iba a privatizar aerolíneas y no sé qué, y nada de eso pasó. Así que todo lo que usted dice que va a pasar, la verdad, la gente no les cree. Ese es el tipo de opiniones que no hacen falta. Segunda cosa, es difícil creerles que tengan tantos economistas valiosos, ¿por qué no van a la provincia de Santa Cruz y le dicen a la tía Alicia qué es lo que tiene que hacer con la provincia de Santa Cruz? Porque cada 2 por 3 se le incendia. Y ustedes, de todos los problemas que estamos hablando acá, que son problemas reales, que afectan a la gente, y yo entiendo, y el gobierno tiene sensibilidad por eso, todavía no mencionaron uno solo que no hayan dejado ustedes. Lo podemos haber solucionado bien, mal o más o menos, pero no hay un solo problema. Yo te estoy hablando de los que generaron ustedes. Déficit comercial, déficit fiscal, carga fiscal récord, 30% de pobreza creciendo todos los años. Nosotros aquí los argentinos lo vimos a Mauricio Macri asumiendo con menos del 6% de desocupación y hoy tenemos la desocupación ¿Cifra de quién? De Guillermo Moreno. Bueno, cifra de Guillermo Moreno. No, Iglesias, pero por favor, las cifras que ha corregido minuciosamente y por lo que nos costó un apagón estadístico de varios meses, por favor, Jorge Todesca, la cifra el titular real de desocupación del año pasado es 7,3%, es la más baja desde 1993. 9,1% es la desocupación. Sí, actualiza tus datos. Sí, 9,1 contra 9,2 del año pasado, la interanual que vos mencionaste. Está bien, el 9,1% el año pasado, en el mismo trimestre, 9,2%. Fernando, así esa que no bajó. es la discusión. Bajó poco, sí, bajó poco, pero no nos dejaron una sola buena, ¿entendés? Que la inflación en alimentos fue del 5,2%, que la inflación en transporte fue del 5,9%. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que a los pobres les están sacando la comida de la boca y que a la clase media le están dificultando la ida a trabajar de todos nuestro los días. gobierno de pobreza. El último debate, la politiquería, está muy bien, hacemos grandes debates en la Cámara, podemos discutir un rato, pero llega un momento, Fernando, en que tenemos que hablar de la gente de carne y hueso que la está pasando mal, y no la está pasando mal porque pasó un nubarrón y se largó a llover. La está pasando mal porque hay una pésima política económica, y no lo dice este economista que sí tiene ideas nacionales y populares que no coinciden en nada con la tuya. Lo dicen los economistas de cualquier signo político, porque increíblemente este gobierno ha logrado que al menos en el diagnóstico nos pongamos todos de acuerdo de izquierda a derecha, porque es un desastre. Esto es lo que decían en octubre y después la gente les dijo otra cosa. Entonces, la diferencia, ¿sabés qué habla es? sola, La diferencia, la diferencia es que nosotros presentamos propuestas y decimos cómo hay que salir de este lugar. Las hubieran presentado los 12 años que tuvieron. Las presentamos ahora. No, yo no era diputada hace 12 años, soy diputada ahora. Me permite, ¿no? A ver, Pose. A ver, en el caso de la diputada de Unidad Ciudadana, es muy difícil si la oposición solamente mira aspectos puntuales para ver de qué manera posicionarse. Sobre todo el caso del partido de oposición que viene de ser gobierno hace escasos 28 meses. Nosotros somos gobierno y debemos mirar hacia adelante y concentrarnos en la cuestión de cómo salir de esto. Pero también quienes vienen de ser gobierno hace tan poquito y tienen semejante responsabilidad. Para bien o para mal nunca he sido gobierno. O sea, te negás del gobierno, No, yo no reniego ni dejo de renegar de nada. Lo que pasa es que me querés plantear una discusión hacia atrás cuando vos mismo estás diciendo que hay que discutir hacia adelante. Es hacia adelante, pero si discutamos este gobierno el presente es de los que la están responsable, pasando mal y discutamos cómo ¿sabés se de qué es sale? responsable este gobierno? Razón por la cual ustedes tienen esa oportunidad hoy, a tan poquitos meses. Es responsable de en el primer minuto no haber hecho un arqueo de la situación. No haber dicho y visto exactamente todo lo que pasaba. Debieron haber dicho, dólar libre pero no hay reservas. Entonces después, Nielsen, vos sos economista, ¿cuánto vale lo que no hay? De eso es responsable este gobierno, de no haber dicho, asumimos un gobierno con el Estado sin reservas.
El sistema previsional, a vos te gusta hablar del sistema, previsional. La devaluación tiene que llegar al infinito, no sé. Incorporamos millones de personas que nunca aportaron. Y entonces ahí tenemos una dificultad con el sistema previsional. Lo incorporamos nosotros, Gustavo, porque lo que hicimos bien, dejánoslo, no lo incorporaste. Pero no es felicitable. Pero yo creo que sí es felicitable, porque lo que pasa es que las personas son de carne y hueso. ¿Y entonces qué haces con la gente de tercera edad? ¿Que se muera de hambre? No, todo lo contrario. Pero tiene que haber no tienen la culpa de que nuestra vida se haya alargado. Y una previsión para los no aportantes. No, los estados tienen que asegurarle vida digna a sus ciudadanos. Lo que digo es, ahora mirar hacia adelante, ahora un acuerdo de Estado. Y el acuerdo de Estado no es... Porque para eso que decís vos, están las paritarias. Recién lo decían en el video que miraban de Macri. Claro, pero las paritarias que hay que reabrir, porque este gobierno forzó paritarias de 15%. Y hoy tenemos una inflación, que funcionan en cada uno de los números, nuestros cálculos dicen lo mismo. Piso de 32, que ya lo superamos, y vamos a llegar al 36. Hay libertad en las paritarias. La libertad que no le homologaba un convenio de 25% a camioneros en el Ministerio de Trabajo. ¿De qué libertad estamos hablando? El acuerdo de Estado es el presupuesto. Es de qué manera que dibujaron con equilibramos 10% de inflación. Vos me estás tomando el pelo. El acuerdo de Estado es el próximo presupuesto. Aprobamos el presupuesto y a los 10 días hicieron una conferencia de prensa y cambiaron absolutamente todo. El acuerdo de Estado es el próximo presupuesto donde todos debemos arremangarnos, pensar en los que no tienen y en los que menos tienen y en los sectores medios, alivianar fuertemente el Estado cada vez más para poder atraer e impulsar inversiones. El acceso al trabajo no tiene otra manera que alivianar el Estado. Bien. Y no tiene otra manera que alivianar el régimen de gasto que tiene este país en relación a sus ingresos. No hay otro camino. Ahora seguimos, ahora quiere hablar Rataz y también Príncipe. Bueno, Nice, ahora, este acuerdo del fondo. Este acuerdo con el fondo, sí. O esta situación económica. Sí. ¿La gente la empieza a sentir ahora? Porque, digamos, el dólar es como algo que genera un gran cimbronazo. Pero, ¿qué pasa con la inflación, los salarios? A mí me parece, para salir un poquito de los eslogans, yo quisiera recordarle a todos que las mayores tasas de crecimiento de la economía argentina en el gobierno de Néstor Kirchner se dieron en el marco de acuerdos con el fondo. Esto porque, viste, se dice cualquier pavada, que el fondo hambrea. Acá hay una situación que no es muy fácil políticamente tirarle el fardo al Fondo Monetario. Acá hubo desequilibrios tremendos que este gobierno no los solucionó. Entonces le explotó en la cara. Es así. Ese es el diagnóstico. Es así, es para simplificar y para que todo el mundo entienda esto. O sea, esto ya venía mal con el Banco Central, venía mal con el dólar futuro, con esa apuesta absurda. Bueno, todo eso, señores, se paga. Acá no hay nada gratis, en economía no hay nada gratis. ¿Y lo paga la sociedad? Lo paga la sociedad, lo pagan lamentablemente los sectores más carenciados, como está pasando ahora. Vos en Argentina devaluás y automáticamente, como Argentina consume lo que se exporta, vos lo que tenés es una caída del salario real cada vez más alta cuanto más abajo te vas en el percentil de ingresos. ¿Hay que recuperarlo ese salario? Eso se va a recuperar, pero va a llevar tiempo. Acá no hay milagros. Acá llevamos 70 años de discusiones, de sustitución de importaciones, esto, lo otro, y de acá a fin de año, los argentinos van a estar rezando para que llueva bien y que tengamos una buena cosecha fina, como para que en enero del año que viene esto empiece a caminar sobre bases sólidas. El contexto internacional desmejora, Brasil desmejora, la cuestión financiera internacional desmejora también. Por eso, en el trabajo del fondo del viernes pasado, incluyen un escenario de que las cosas no vayan tan bien. Hay dos escenarios. Un escenario que es el que se llevó a cabo con el acuerdo del fondo, el que ya fue aprobado, y otro escenario donde las cosas no vienen tan bien. Eso no es una casualidad. Pero bueno, estas cosas hay que hablarlas, pero hay que hablarlas desde la sensatez y desde
un espíritu constructivo. Sí, sí, basarnos en la realidad, ¿no? Gracias, Guillermo. Ratazzi, en medio de este panorama, ¿puede crecer el salario real, el de sus operarios, el de otras fábricas? A ver, déjame decir solo dos cosas de todo este debate en cual no me meto. Pero yo fui entre los 4 millones de argentinos que no querían que me sacaran la FJP. Todo este fondo de sustentabilidad está de la plata de la AFJP que me incautaron a mí, que me estafaron. No, entonces, no te incautaron, sí, hubo una ley de la sí. nación. No, bueno, fue una incautación lisa y llana. Ok, vos decís como quieras, fue incautada. Bueno, la historia económica es la historia económica. Esto habla en todo caso del respeto que cada uno tiene por las instituciones de la República. Si vos le llamás incautación a una ley aprobada por el Congreso de la Nación La segunda Argentina, cosa que me parece que un poquito te equivocás, que los trabajos de calidad que necesita Argentina para sacar 27% de personas que están en la pobreza y reformar algunos trabajos que no son trabajos, son zona de crear una excusa para decir que es un trabajo. Lo puede crear solo el sector privado, solo nosotros, creando trabajo de calidad. Y eso es lo que para mí es lo más importante y lo que va a valer los próximos 3 o 4 años para sacar la Argentina de la pobreza, para volver a ser un país próspero en general. Y esto no se va a hacer en 10 días, se va a hacer en 1, 2, 3 años, conduciendo bien el país. En cuanto al salario real, lo importante en este momento es pensar al 27% de pobreza. Porque si nosotros seguimos pensando que podemos, por ejemplo, dar a camioneros mucho más de lo que da el mercado argentino, de lo que da la posibilidad de mantener un sistema de transporte logístico eficiente, funcionante y competitivo, vamos a tener problemas. Pero fueron los empresarios que dijeron, acordamos este porcentaje. No, por eso. Además, cuando alguien dijo, no, porque la paritaria es una cuestión privada entre los empresarios y algunos gremios. Alguna vez puede intervenir el gobierno diciendo, me parece que se pasaron, pero normalmente es un consejo. Me parece que se pasaron. Porque dicen, con esto se rende insustentable la competitividad de la Argentina. Eso a veces puede pasar, pero es un consejo, no es que el gobierno dice suban, bajen. Nos está diciendo a nosotros, den los salarios que son compatibles con mantener una Argentina competitiva que hoy en día tiene que salir de una situación difícil y que van a ser una Argentina competitiva en el tiempo y que crean también trabajos de calidad. Por eso digo también trabajos marginales, en potrero marginales, en zona marginal. Hoy lo necesitamos todo. Y esos son trabajos que van evolucionando porque son dados por la empresa privada y son trabajos normalmente de calidad. Bien. Omar Príncipe, sí, como estaba haciendo el debate, pedía la palabra. Estaba el debate y a veces como ciudadanos nosotros vemos, ¿no?, el debate de la brecha y queda el pero debate no hay que de la asustarse producción. por el debate, mientras que sea honesto. Y lo escuchaba a Ratazzi hablar de generar trabajo, ¿no?, y mano de obra. Y porque por ahí queda como que el único inconveniente, el único problema que tenemos que digamos, debatir o ampliar es el tema de las exportaciones, Marcelo. Y no tenemos que olvidarnos que lo que producimos alimentos en la Argentina, el 80% de lo que producimos alimentos va al consumo interno. Y eso está en una situación de quebranto. Los productores que trabajamos en el mercado interno estamos en una situación de quebranto. Te digo, la lechería, a un productor le están pagando 6 pesos con 20 el litro de leche, así que un pequeño productor nuestro que todos los días ordeña 1000 litros de leche pierde 1.500 pesos por día, más, más los impuestos y otras cosas. Un productor de cerdo está perdiendo 4 o 5 pesos por kilo de esa. Déjame terminar la idea, Marcelo, porque son esos productores que en lugar del grano exportarlo como commodity, se juegan, digamos, y generan valor agregado y además generan mano de obra, porque un tambo, en cada 100 hectáreas de tambo genera 5 puestos de trabajo. Eso multiplicarlo por cientos y miles de hectáreas de tambos que hay que generan puestos de trabajo. Y lo mismo con la producción de cerdo.
Y te doy un dato de lo que está pasando con la producción de cerdo, que es un dato de hoy, de un clúster de una sola localidad. Oncativo, hay un clúster de porcino, de 75 productores de cerdo que hay en ese clúster, que es un clúster que tiene la mejor genética, usa los mejores insumos. De 75, 25 productores desaparecieron. 15 productores, el 30% de las madres las desecharon. Y el resto frenó todas las inversiones. Una breve pausa. Pero quiero terminar con esto. Dale. Termino cerrando en que los que producimos alimentos nos siguen pagando, a nosotros nos han pagado el kilo de durazno 2 pesos este año, un kilo de banana 1 peso con 50, el cerdo 25 pesos y el aumento del 5,2 que hoy se conoció esta semana de los alimentos demuestra que estos problemas estructurales que tenemos es que a nosotros nos siguen pagando un precio realmente por debajo de la... Ahí tuvo una intervención. Ya lo sé, ya sé. Ahora, tengo que hacer una pausa. Y el precio cada vez el consumidor lo paga más caro. Vamos a ir a una pausa y seguimos con el debate. Bueno, pero tenemos el tema del escándalo de los aportes. De los aportes de campaña. Sergio nos adelanta porque lo vamos a desarrollar después del corte. Sí, así es. En minutos nada más los frentes judiciales que tiene Cambiemos de la provincia de Buenos Aires justamente por los aportantes falsos y además, ¿cuáles son las maniobras? Hubo diferentes casos, bueno, vamos a contar todas las maniobras que se investigan. Y bueno, Marina, el tema precios, lo palpaste en todas las góndolas. Sí, exactamente. No terminamos. Vamos a seguir hablando de precios el día de hoy. Ayer conocimos este índice, 3,7%. Vamos a ver en qué parte de la góndola se siente más y qué es lo que falta. Y además la bomba de las 11. Sí. 11 y un poquito. Título. Sí. ¿Tiene que ver con uno de los temas de hoy? Tiene que ver con uno de los reto. ¿De quién? Son dos personas muy importantes. Inesperado. Reto. Y bueno, por eso hubo una reacción. Muy cortita la pausa y ya seguimos con todos nuestros invitados y con estos informes especiales. Muy cortita. Bueno, ahí está, la bomba. Un poquito demorado, pero el debate estaba acalorado. Mientras la mecha se va cortando, te decimos que la bomba tiene que ver con lo que después va a desarrollar Sergio Farela en este informe especial que tenemos. Pero claro, con el escándalo de los aportes, ¿no? Los aportantes truchos, los aportes truchos. De La Plata estaba, pero los aportantes no son los que tenían. Ahí está. Ahí explota. Cuando decide Manrique... Ahí está. A ver, ¿por qué hace una semana María Eugenia Vidal dijo, no, esto es una denuncia del kirchnerismo, como diciendo, devalorizando, y hoy salió con los tapones de punta y relevó a María Fernanda Inza, que es que hace una semana creo que la nombró. Ella venía siendo secretaria legal y técnica de la provincia de Buenos Aires, después estuvo al frente de la contaduría, hace poquito la nombraron, claro. Y ahora la desplazó preventivamente en lo que le llaman... No me quiero adelantar el tema de Sergio. El efecto Gómez Centurión. ¿Te acordás el de la aduana? Sí, eso es lo que dice la gobernación. Porque la bomba, y es esta, a la mañana Mauricio Macri se informó de que el escándalo avanzaba. No es en el Distrito Nacional, es en el Distrito Provincial. Y Mauricio Macri se calentó y dice, ahora voy a tener que pagar yo el costo de un tema de una gran desprolijidad, llamémosla así, hasta que la justicia diga algo. Y aparentemente habló con María Eugenia Vidal y dijo, mira, cortá este tema. Vos fíjate que hoy de las preguntas que hubo, no sé cuántas hubo. La gente insistía en eso. 2 preguntas se insumó en esto. Y Macri hacía, viste, se corría y se corría. Hubo un malestar importante del presidente por este tema y dio como la orden o sugirió de que el gobierno, María Eugenia Vidal, haga algo urgente. Por eso la conferencia de prensa. También se le pidió a Federico Salvay, que era como el jefe de campaña. Porque bueno, acá había candidatos, pero la que encabezó la campaña el año pasado fue María Eugenia Vidal y por eso María Eugenia Vidal salió hoy con esta medida drástica, inesperada, porque desde la Quinta de Olivos hubo una comunicación manifestando la bronca por todo, por lo menos, entre comillas, desprolijidad. Y bueno, vamos con ¿no? Sergio, porque es cierto, históricamente los aportes de campaña son motivo de corrupción en este país, son una vergüenza, pero ahora explotó en la provincia de Buenos Aires. Además, entre esa dicho que dijo María Eugenia, no, esto es como tratando de valorizar, ¿no? También hubo una suerte de operativo cerrojo por parte de la provincia para que el tema no trascendiera, ¿viste? No, eso no se habla, mejor no lo hables. Bueno, hoy es un escándalo. Tuvo que blanquearlo María Eugenia Vidal, tuvo que tomar una medida fuerte, porque además es una persona de mucha confianza de él,
y tuvo que hablar Mauricio Macri. Y ahora Sergio nos va a contar la trastienda, porque ¿no? si no va a decir, ¿para qué estoy yo acá? Exactamente, bueno, tres puntos, exactamente, ¿viste? 3 puntos claves de María Eugenia Vidal que tiene que ver además con una auditoría que ella misma dijo que encargó sobre estos fondos y sobre los aportes, claro está, y además que dijo que si de presentarse en campaña próximamente va a tratar de que... eso es vender el futuro, eso es vender el futuro para tratar de que calmar, no... Exactamente. Pero digamos, acá hay una denuncia, hay denuncias muy precisas, sí, ¿no? Hay dos tipos de... Hay dos frentes judiciales. Uno tiene que ver con el frente federal, ya hay una causa, es decir, formal, que la tiene Sebastián Casanelo, estamos en pleno receso judicial esta y la otra semana, pero ya hay una denuncia con un requerimiento que es el impulso que necesita, que es del fiscal Carlos Stornelli, y que tiene que ver con un grupo de aportantes que habrían sido incluidos y que son beneficiarios de planes sociales y que nunca habrían aportado, decimos potencial. Que no tienen posibilidades. No tienen posibilidades, claro. ¿Qué se hizo con esas personas? Bueno, lo que hizo el juez es citar casos testigos, es decir, de los más de casi 400 casos que tiene, no cita a las 400 personas, sino que ya dispuso medio centenar que se presenten a declarar en los tribunales de Comodoro Pi y ahí empezar a tener un muestreo justamente de todo este conjunto. Esa es ya una causa, seguramente con la reanudación de la actividad judicial va a cobrar un poco más de impulso. Y la otra es una investigación preliminar. Los fiscales tienen la facultad de hacer una investigación preliminar, ver si hay algún indicio de delito y si lo hay, sí presentar la denuncia. Es en la justicia electoral y lo es el fiscal Jorge Dilelo. Lo que hizo hasta ahora es pedir informes al ANSES, a Gendarmería y al Ministerio de Desarrollo Social. Hay preocupación, ¿eh? Hoy, a estas horas, en pleno receso judicial, estando el fiscal de plena feria judicial, se presentó gente del ANSES muy preocupados, prometiendo que en breve ya van a acompañar aparentemente, los informes, ¿no? digamos, lo que se está investigando es si el ANSES dio de nombres, Claro. personas y direcciones para que le adjudicaran tal X, aportó 40.000 pesos. Sí, puede haber multiplicidad de irregularidades, Marcelo, porque se investiga no solamente si se le incluyó a gente que es beneficiaria del plan social, con lo cual es casi imposible que haya podido aportar, si hay gente que no cobra un plan social, pero es del propio partido de la Alianza Cambiemos, y además, claro, se está tratando de averiguar cuál es la condición social de todos ellos. Por eso estas medidas del fiscal Jorge Dilelo. Ahora, Sergio, está el tema de los, digamos, gente humilde que no que recibe planes sociales o que no va a aportar una campaña. No tiene política. posibilidad. Y después está de toda la dirigencia de Cambiemos. O sea, aparentemente hay muchos candidatos, porque por el intendente de Mar del Plata lo admitió, de que le aparece un aporte que nunca hizo y aparentemente esto se multiplica por centenares de candidatos que, bueno... Sí, hay municipios que te dan con la lupa puesta se en enteraron ahora y está un poco molesto porque ellos no declararon ese aporte. No lo hicieron y no lo declararon en la FIP, ¿no? Exactamente. A ver, hay muchos además, como vos decías, Carlos Arroyo, intendente de la ciudad de Mar del Plata, pero además hay muchos concejales de la provincia de Buenos Aires que fueron incluidos en los aportes y nunca se enteraron. Se enteran ahora, incluso han salido plataformas para consultar si uno figura como aportante y se han dado cuenta que es así. Bueno, eso le ha pasado a muchos en estos casos, en estas últimas horas. Sergio, INSA, que no terminamos de explicar bien quién era, que es... era tesorera, contadora de la provincia, antes fue secretaria legal y técnica, pero ¿por qué ella la saca? Porque fue la tesorera de la campaña. Exactamente. ¿Ella tiene que rendir cuenta ante la justicia? Por ahora no. No, por ahora ella no está denunciada. Esto es una decisión a nivel político. Ahora bien, nosotros denunciamos 2 causas judiciales, pero ¿qué pasa? Los hechos, supuestos hechos, porque es todo materia de investigación, ocurrieron en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y estábamos mencionando juzgados a nivel nacional, federales, pero nacionales, con lo cual seguramente la justicia, con sus tiempos, esto va a terminar en la justicia de la provincia de Buenos Aires y ahí se va a dirimir la cuestión, ¿no? Hablamos con Margarita Stolbizer, ¿no? Sí. Que ella es una de las denunciantes. Sí, además va a presentar, nos decía que va a presentar documentación, Marcelo, después de la feria judicial, de algunos otros casos y va a presentar ser amicus curiae, esto es decir, poder tener acceso al expediente y pedir medidas de prueba. Si te parece, la escuchamos. Primero tenemos que entender qué es lo que no se puede hacer. Las empresas no pueden aportar. Lo otro es que los aportes a las campañas son limitados, están dentro de los límites en monto que las leyes establecen. Acá lo que se ha hecho ha sido violar eso. Se recibe más plata de la que se puede y por otro lado se recibe de quienes no pueden ser aportantes. Entonces lo que hay que hacer es blanquear ese ingreso de dinero
al monto de la campaña, al capital de la campaña, pero hacerlo a través de las personas que sí pueden ser aportantes. Ahora, no eran aportantes reales. Entonces, lo que buscan es hacer figurar como aportantes a personas que sin serlo podrían aceptar esa condición. El segundo mecanismo es, en muchos lugares, a los empleados municipales. Entonces, claro, son empleados con los que después se tiene algún tipo de consideración, se le deja salir antes, no marcás, podés faltar, pero te pongo en el listado. También porque se supone que el que es empleado municipal y depende de ese trabajo no va a salir a negar que hizo el aporte. Y el último caso, tal vez el más grave, es cuando toman los listados del ANSES de los beneficiarios de planes sociales. Entonces, como los tienen ahí, se supone que es un beneficiario de un plan social, que tal vez ni siquiera se va a enterar nunca que figura como aportante, y que de última, como también está recibiendo algo de parte del Estado, no lo va a desconocer, también los ponen a esto. Esto es gravísimo. Bueno, acá el conjunto de casos que explicaba Margarita Stolbizer que se pueden haber dado y que la justicia está investigando. En cuanto a números, hoy no podemos decir cuántos casos son porque van creciendo incluso día a día. Pero con el avanzar de estas causas, que seguramente después de estas 2 semanas vamos a conocer un poco y además qué quedó después de todas las denuncias. Una sola cosita, Marcelo, quería decirte esto porque Vidal hoy lo que anuncia, entre otras cosas, es la bancarización para las campañas, sí. Lo cual bancarizar está bueno, pero ojo, que no te saca a los delincuentes del medio, porque existe el tema de bancarización. Unidad Ciudadana creo que ha bancarizado en las últimas elecciones, pero ojo que detrás de la bancarización se pueden ocultar delincuentes que te laven plata con el sistema bancarizado. Sí. Y eso está, porque tuvimos antecedentes de ese tipo de cosas. Y además, o sea, está bárbaro la bancarización, pero ojo, porque también los delincuentes... Y además, más allá de prometer cosas, resolvamos esto, ¿no? Porque es bastante grave, ¿no? No sé, Conti, ¿cómo lo ve usted? No, en primer lugar, no, lo veo gravísimo, pero vamos a aclarar, estando Fernando Iglesias, situaciones vividas por nosotros mismos. No, si se bancariza, no tenés ese problema, porque el cheque o la bancarización exige que el dador del cheque no sea proveedor del Estado, la ley actual, que no tenga problemas con la AFIP, y que si se trata de una empresa, la empresa esté hábil para operar. No me quiero meter yo en el debate, pero puede ser una persona... Vos fijate que con la gran campaña en el 2007 que nosotros tuvimos de aportantes de la efedrina, que decían que esa campaña fue con la efedrina, en realidad se trató de un cheque de 200.000 pesos que pasó por todos estos controles y que pertenecía a un laboratorio que luego, bueno... surgió que efectivamente venía la efedrina y que habían comprado una cena. Sí. Bien. Lo grave de lo de María Eugenia Vidal, de la provincia de Buenos Aires, para mí es que es sistemática, la sistematicidad de la operatoria, que ya en el 2015, cuando ella pone de responsable financiera para su campaña a su abuela de 85 años, eso ya te da que pensar, porque en el caso de cuando hay problema penal con estos temas, el primero que la liga es el responsable económico y financiero de la campaña. Yo creo que acá hubo un plan sistemático para lavar 40 millones de pesos. En el caso nuestro, por 200 millones, Capaccioli, que era responsable, fue renunciado de los cargos que tenía y el proceso judicial sigue y fue procesado. Me imagino que en estos casos... tanto el juez Casanero, el fiscal Stornelli, quienes están interviniendo, y también un juez federal de La Plata, porque la senadora provincial María Teresa García, que hizo la denuncia por el tema y que ayer la amplió y ratificó aún en feria, porque fue citada por el juzgado de turno, allí también hay Sergio dijo que una parte se va a ir a La Plata de eso. Claro, pero ya hay un juez en La Plata son 3 causas actuando. Permitime terminar, Fernanda, a mí no me interrumpas, porque vos hablaste del otro tema. Entonces me parece gravísimo. Vos fijate que quien nos hizo la campaña en contra fue Graciela Ocaña, con énfasis en aquel momento, aparecía en todos los medios, inclusive acuérdense, muchachos, que hasta acusaba a mi marido. ¿No? Y mira, Ocaña no vio ahora de dónde venían sus carteles, con qué publicidad. Ella y Esteban Burrich encararon una campaña y la gobernadora tampoco. Entonces, una auditoría interna, como dijo hoy la gobernadora de la provincia, es ridículo. Es como que yo audite
mis propios estados contables. No sirve para nada. Intentó tirarle todo el fardo a la contadora que está denunciada, en La Plata está denunciada, pero que con denuncia hecha, ella nombró... ¿Es un chivo expiatorio para usted? No sé si es un chivo expiatorio. Yo creo que la gobernadora se está intentando eximir de una responsabilidad que él alcanza. ¿Iglesia? Mira, me parece que efectivamente es un tema importante, grave si querés, pero me parece que hay que ponerlo en el contexto. El contexto es desde donde yo intenté empezar el programa, que es un país que intenta ser un país normal. Y que viene, porque dicen lo de Capaccioli, a ver, en la campaña de Lefedina 3 murieron, la Morsa, ¿se acuerdan? Los 3 que pusieron La Plata tirados en una zanca con balazos. ¿No? Y eso fue una. Después vino Antonini Wilson también con la valija que era una valija de las muchas que había y la causa prescribió. Bueno, y de este tema, ¿qué opinás? Vos era la que no querías que te interrumpiera. Es que entonces, a un maleducado como vos lo interrumpo cada rato. Venimos de un país que era gobernado por una mafia. Ahora tenemos un gobierno. Y viene la mafia, la otra mafia. Eso no quiere decir que un gobierno pueda controlar todo y que no haya nunca ningún episodio de corrupción. ¿Qué garantiza intentar ser un país normal y empezar a hacerlo? Garantiza que cuando hay un caso así, se hace lo que hizo la gobernadora. Una auditoría interna a disposición de la justicia, afuera el funcionario correspondiente que se ponga a disposición y que avance la justicia. Y está todo ahí. Y una ley para que limitar dentro de lo que es posible, dentro del marco legal, que esto no se vuelva a repetir. Ratazzi, esto es lo que puede hacer un gobierno y es lo que se está haciendo. ¿Y para usted qué hay que hacer con los fondos de campaña? Porque a los empresarios los van a buscar siempre. Bueno, por suerte, y ellos aportan a todo. Por suerte yo trabajo con una multinacional, tengo una compliance, hace más de 20 años que no aportamos a ninguna campaña, a ninguna cuestión política, hasta si huele algo a política, yo no puedo ir a una cena que tenga un precio alto, aunque quiera escuchar el político que hable y me puede interesar. Entonces nosotros estamos totalmente ajenos a este tipo de cuestión. Ahora, hay diferencia entre plata afanada y plata mal puesta, que es correcto, que hay que indagar, ver quién es, pero es diferente. No, le quería preguntar a Pose, bueno, usted está en la provincia, Gustavo. A ver, de lo que se trata, el gran desafío de las democracias es el financiamiento de la política. Está bien el tema de lo de la bancarización, es cierto lo que dice Edgardo, que la bancarización no va a ser la solución de todos los problemas. En este caso dice los aportantes truchos. También quiero decirles que a lo que dice Stolbizer, ojo que hay enorme cantidad de aportantes que son aportantes ciertos. El que les habla es un aportante cierto, en todas las veces que fui candidato. Y además, un 20% de mis ingresos lo aporto a la Unión Cívica Radical y al partido vecinal de mi distrito, de San Isidro. Todos los meses, no solamente la vez de lo de la campaña. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El desafío también tiene que ver con ver de qué manera los argentinos bajamos el costo de la política, y el costo de la política debemos bajar el costo de lo de las campañas, de modo tal de que no sea un vida o muerte el hecho de tener dinero el momento en que se llega a la campaña. Gracias, Gustavo. Queríamos, antes de terminar, meternos a otro tema, que es el tema del bolsillo, de los precios, ¿no? Exactamente, porque Marina agarró el changuito y fue al super. ¿Vamos con ella? A ver, Marina. A ver qué ligamos. Y sí, porque tenemos noticias, 3,7% de inflación. Queríamos ver cómo se estaba reflejando eso en la góndola. Habíamos estado hace muy poquito, 2 meses solamente, haciendo compras, viendo qué precios estaban aumentando. Volvimos, repasamos los mismos productos y nos encontramos con varias sorpresas. La inflación oficial para el mes de junio fue la más alta de los últimos 2 años. 3,7%. Y los alimentos, con un incremento del 5,2%, encabezan esta escalada. ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron? Sobre todo los relacionados con las harinas. Ten en cuenta que la harina, al ser un producto que se exporta a nuestro país y como se vende en dólares, todo lo que tiene que ver con el consumo interno subió desde el principio de año un 80% su precio. Cualquier tipo de fideos, aceite, té, yerba, lácteos, gaseosas, esos son los que más aumentaron. Desde el último relevamiento a 2 voces, hace 2 meses, el yogur pasó de 23 a 27 pesos, las galletitas de 44 a 49, el azúcar de 21 a 28,
La yerba de 42 a 54 pesos y el aceite dio un salto de 39 a 77. La suba del dólar es uno de los factores que sigue impactando y que todavía no terminó de trasladarse a las góndolas. La devaluación tiene un impacto muy fuerte sobre lo que es precios, pero acá todo se aumenta por las dudas. ¿Cómo impactan estos aumentos en el nivel de consumo y en los hábitos de compra? Indecom habla que en los últimos 2 meses cayó el consumo masivo un 9%. Y si vos te fijás, hay diferentes hábitos de consumo. Por ejemplo, las únicas marcas que crecen son las marcas de tercera línea o la línea blanca, las que son productos propios de supermercado. Y hay mucha compra sustituta. El que compraba carne ahora compra carne picada, el que compraba carne ahora compra pollo, se va por productos más baratos. Nosotros vemos con preocupación la baja en el consumo de leche, porque es una cosa que uno no deja de comprar si tiene chicos, es una cosa de la canasta básica de alimentos. Las expectativas para el próximo mes no son mejores. Nosotros en canasta básica de alimentos, la primera quincena de julio, estamos teniendo un promedio de un 1,5%, 1,6% más o menos. Cuando vos hablás con los empresarios, los productores de alimentos, se encuentran un poco entre la espada y la pared, que tienen que aumentar, pero si aumentan no les compran, con lo cual dicen que no van a aumentar. Entre el control de gastos, la preocupación y el cambio de hábitos, llenar el changuito cada vez cuesta un poco más. Bueno, ni que hablar los que tienen 2, 3, 4 hijos, ¿no? No, ni hablar. El resultado de este 3,7% es lo que se está viendo. Esto estamos hablando del índice de inflación de junio. Nosotros fuimos a revisar los precios de julio. Todas las asociaciones, todos los especialistas nos dicen que no se terminó de trasladar ni siquiera el último coletazo del dólar. Y la buena noticia es en realidad una mala noticia, porque la buena noticia es que dicen que no hay más margen para subir precios, porque la gente no puede pagarlo, o sea que hasta ahí viene complicado. Un dato que a mí me pareció fundamental, esto del cambio de hábito. El mayorista, que había sido el gran recurso del año pasado, está siendo dejado de lado y hay sustitución de marcas en todos los niveles. Seguro. Nielsen, y entonces esto comenzó, ¿cuándo para este proceso inflacionario? No, este coletazo, mirá, si todo anda bien, si esto le sale bien al Banco Central, y podemos terminar en 30. Pero hay que darse un cierto margen, no es normal en Argentina que eso salga bien. Por eso, entre 32 y 34, no hay una solución a la vista. Acá lo que es muy importante es el refuerzo de las partidas alimentarias en colegios y en comedores municipales, provinciales, etc. En el corto plazo, acá hay que entrar en emergencia con eso. Entonces, realmente el esfuerzo tiene que ser muy grande y muy bien manejado y muy transparentemente manejado. Seguro. Bueno, le agradecemos a todos que hayan estado. Y nosotros tenemos que seguir, porque tenemos que hacer una pausa. ¿No vamos? Con Tini Gargamusa. Y después hay mucho más en A2 Voces. Bueno, ok. Las vacaciones de los políticos, con Tini Gargamusa, en un ratito. Che, tú no. Empezaron las vacaciones de invierno. ¿Cómo te diste cuenta? Porque los chicos se ausentan de las clases sin necesidad de hacer paros, marchas ni tomas de colegio. Seguro que ahora los actores aprovechan cuanta obra se les ocurre para hacer unos mangos en el invierno. No, los actores ahora se juntan para protestar contra el FMI. ¿Y los políticos? ¿Vamos a ver cómo pasan ellos sus vacaciones de invierno? Y dale. Mira, tú no. Lilita armó un show de títeres en el Comité Radical para que quede bien claro quién maneja a quién. Che, el rompecabezas, la interna peronista, ningún chico lo puede armar. Mirá, en McDonald's, aún hoy los chicos están chochos comprando la cajita feliz de la selección. Porque ahora los muñecos de Messi, Mascherano y Agüero traen el bracito articulado para llevárselo a la cara. Cristina también llevó a Maxi y a Flor a conseguir algunas cajitas felices. Mirá, Caputo y Duhovne disfrutan como nenes en las tacitas al 40% voladoras. En cambio, Cristóbal y Lázaro lloran como niños. Es que les remataron todos sus avioncitos.
Che, el ajuste de Macri llegó a lugares insólitos. Es verdad, no. Este debe ser el único teatro en el mundo en que se estrena Blancanieves y los 3 enanitos. Volvemos con Bonelli y Alfano. Y dale. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Bueno, nos estamos yendo, pero antes vamos a hacer un repaso del Mundial. Claro, ¿no? porque mientras se jugó el Mundial... Pero no es futbolístico el repaso, eso pasó es lo importante. de todo. Cada, ¿no? como dice Marcelo, había Entre un gol y pasaba gol. algo acá en la Pará, Argentina. menos mal que no fue mal. Perdón, No, pero tiene menos razón. mal que no fue mal. No, pero igual pasaron cosas. Pero por lo menos teníamos una alegría. Ahora pasamos un montón de calamidades y no tuvimos ni una alegría. Volvimos a la realidad. ¿No ves que tiene Gargamusa? Dice los muñequitos de Messi y Agüero tapándose la cara. Está muy bueno eso. El 14 de junio, un ratito antes de la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018, los diputados le daban media sanción a la legalización del aborto. 131 votos fueron afirmativos. Esa misma noche, Macri echó a Sturzenegger y anunció que Luis Caputo sería su reemplazante al frente del Banco Central. Pero esto recién empezaba. Hubo más cambios de gabinete. El 16 de junio quedaron afuera Aranguren y Cabrera y le dimos la bienvenida a Dante Sica y Javier Iguacel. Hay momentos en que la gente cumple un ciclo, se desgasta. El 20 de junio, el FMI aprobó el crédito al país y además la Argentina volvió a ser país emergente. La Argentina se ha reinsertado, ha logrado volver a ser considerada como un mercado emergente. 2 días después, llegó el primer desembolso del FMI. 15.000 millones de dólares. El 25 de junio, la CGT hizo un paro general contra Macri, en pleno mundial. Se está desarrollando un paro en toda la República Argentina. La crisis cambiaria no dio tregua. El dólar arañó los 30 pesos. Como es 29.60 el dólar y el dólar mayorista, el piso, está subiendo muy rápidamente. El 30 de junio se terminó la última esperanza futbolística para el país. Nos quedamos afuera de Rusia 2018. Sí, es muy doloroso quedar afuera de la Copa del Mundo hoy, con el esfuerzo que hicieron los jugadores. Pero el Mundial siguió y la realidad también. El 5 de julio, el gobierno congeló por decreto los ingresos de empleados públicos hasta el año 2019. El 9 de julio, en plena fecha patria, Macri admitió por primera vez errores de gestión de Cambiemos, aunque ratificó el rumbo de la economía. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos. Al día siguiente, una mancha más para la justicia. Se postergó el fallo que podría haber condenado a Madu Vudú en la causa Chicone. Todo esto pasó mientras estábamos entretenidos con el Mundial. ¿Cuántas cosas, no, Marcelo? A ver, nos tenemos que despedir, pero queremos recordar que se cumplen 24 años del sangriento atentado contra la AMIA. Que todavía sigue impune, ¿no? Seguimos pidiendo justicia porque no hay nada cerrado judicialmente, ¿cierto? No, ningún detenido y todavía sin solución a la vista aparente, ¿no? Bien. Bueno, nos vamos. Dale. El próximo miércoles es vos solo. Merecés descanso porque yo además estoy con ellos dos. Nunca estamos solos. Tanto con Marina y con Sergio estamos bien acompañados. Creo que venimos. Mirá que te toman todo vacaciones. Lo voy a buscar. Vos también tomás. No, yo me tomé por eso. Yo estoy acá, yo banco todo, a vos, todo. Bueno. Con él te podés tomarte todo lo que quieras. Como siempre, nuestro compromiso con vos. Chau. ¿Querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Venite a San Juan.